Oremos. Bendito Dios, Padre eterno, te alabamos, te bendecimos. Gracias, Señor, por este nuevo día que tú nos das. Hermana Adriana, le apague el micrófono. Gracias. Siempre tu protección y tu dirección, Dios mío, para que por medio de tu espíritu sea manifestándose en tu iglesia, aquí en el Carmen y Orar, Padre. Siempre estaremos orando por aquellas almas que de una u otra manera hemos estado evangelizando y trataremos de hacerlo mientras así tú lo permitas y ellos también lo acepten, Señor. Gracias porque en Cristo Jesús hemos encontrado el camino, la verdad y la vida. Por favor, permítenos seguir en este camino y ayuda a cada hombre, a cada mujer de este pueblo para que, Señor, entiendan y reconozcan la grandeza de tu poder, pero también de tu misericordia, Señor. Gracias, muchas gracias por la reunión esta mañana. Bendice a nuestro hermano que va a dirigir las alabanzas, Señor, a Matios y también a mi hermano Wilson que trae la predicación, Padre. Danos siempre un entendimiento preciso y necesario para seguir adelante. Y asimismo, Señor, bendice la ofrenda y la cena que vamos a dirigir en esta mañana y que sea todo conforme a tu voluntad. En Jesucristo te alabamos, te bendecimos y te damos las gracias una vez más. Amén y amén. Amén. Manos, quedamos con nuestro hermano Marcos. Buenos días. Manita, buenos días. Buenos días. Dios me la bendiga. ¿Cómo ha estado? Bueno, que Dios los bendiga, mis amados hermanos. Amén. Listo, vamos a empezar entonces. Himno número 208 en los nuevos y en los viejos el 1. 208 en el nuevo y en el viejo el 1. Himno de bienvenida. Listo. Cantemos. Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver. Nuestras manos otra vez estrechamos. Se contenta el corazón ensanchándose de amor. Todos a una voz a Dios gracias damos. Bienvenidos, bienvenidos, los hermanos de aquí nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos. El Señor no te olvidó, ni un momento te dejó, y a nosotros te volvió bienvenido. El Señor te acompañó, su presencia te amparó, del peligro te guardó, bienvenido. Bienvenido, bienvenido, los hermanos de aquí nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos. Con su tierna compasión, Dios nos dio consolación, contestó nuestra oración y ha traído esta alegre reunión que rebosa animación. Canta hoy el dulce son, bienvenidos, 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 los hermanos de aquí nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos. Dios nos guarde en este amor para que de corazón consagrados al Señor le alabemos. En la eterna reunión no habrá separación,
mi tristeza, mi aflicción cantaremos. Aleluya, aleluya, todos juntos con Jesús, todos juntos en su luz. Aleluya, aleluya, todos salvos por su cruz. Aleluya. Amén, mis amados hermanos. Listo. Himno número 250 en los nuevos y 505 en los viejos. 250 en los nuevos y 505 en el viejo. Las primicias del vino. En el viejo el 505 y en el nuevo 250. Las primicias del día. Amén. Cantemos. Me despierto con ganas de verlo. Las primicias del día le doy. Comenzar con el Rey me anima. Confesarle, Señor, tuyo soy. Yo te doy este día, Señor. Yo te doy esta vida, Señor. De tu mano yo quiero seguir, controlado por ti al vivir. Un momento contigo es oro, conversar con el Rey es mi honor. Me impartes tu sabiduría, me inspira tu carta de amor. Yo te doy este día, Señor. Yo te doy esta vida, Señor. De tu mano yo quiero seguir, controlado por ti al vivir. Amén, mis amados hermanos. Himno 251 en el nuevo, en la siguiente página. Y en los viejos, 119. 251 en los nuevos y 119 en los viejos. Amén, mis amados hermanos. Las promesas de Jesús. Cantemos. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucha aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiando sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura y nos sostendrán, y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles,
para siempre confiaré. Buenos días, Dios los bendiga. La bendiga, ¿cómo está? Listo, mis amados hermanos. Himno número 261 en los nuevos. Número 261 en los nuevos. Y en los viejos, el 60. 261 en los nuevos y 60 en los viejos. Cantemos. Luchar por Cristo. No. Luchar, luchar por Cristo. Soldados de la cruz, alzar triunfal bandera, erguida por Jesús, de triunfo en triunfo siempre, ser guardas de su honor y hacer que el enemigo se humille ante el Señor. Luchar, luchar por Cristo, trompeta obedecer. No haya ante combate que es hora de vencer. Soldados siempre firmes, con 1001 luchar, y bravos el peligro, valientes rechazar. Luchar, luchar por Cristo, en su poder confiar, que vuestro brazo es débil y desfallecerá. Vestidos la armadura, velando en oración, ido el peligro llame, nos falte no el valor. Luchar, luchar por Cristo, la vida va a comenzar. Al ruido del combate, el triunfo seguirá. Corona esforzado, de vida y luz tendrá, y con el Rey de gloria por siempre reinará. Amén, mis amados hermanos. Estamos un poquito perdidos. Es que este es diferente, ¿no? Sí, es diferente. Listo. Himno número 292 en los nuevos, 292 en los nuevos y en los viejos, el 203. Sí, 292 en el nuevo y 203 en el viejo. Listo, amén, mis amados hermanos. Cantemos. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu.
muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán con tu Santo Espíritu. Amén, mis amados hermanos. Himno 323 en el Nuevo, 323 en el Nuevo, y en el Viejo el 95. En el Viejo el 95. Paz, paz, cuán dulce paz. 95. Listo, cantemos. En el seno de mi alma una dulce quietud se difunde embargando mi ser, una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz, es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Qué tesoro yo tengo en la paz que me dio y en el fondo del alma de estar, tan segura que nadie quitarla podrá, mientras miro los años pasar. Paz, paz, cuán dulce paz, es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Esta paz inefable consuelo me da, descansando tan solo en Jesús. Y ningunos peligros mi vida tendrá, si me siento inundado en su luz. Paz, paz, cuán dulce paz, es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Sin cesar yo medito en aquella ciudad, del autor de la paz se debe, y en el himno más dulce que hallé de cantar, al estar con Jesús ha de ser. Paz, paz, cuán dulce paz, es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Alma triste que en rudo conflicto te ves, sola y débil tu senda al seguir. Haz de Cristo el amigo que fiel siempre es, y su paz tú podrás recibir. Paz, paz, cuán dulce paz, es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Amén, mis amados hermanos. Vamos a cantar el último himno para pasar al momento de la cena y la ofrenda. Entonces, himno número 284 en el Nuevo y en el Viejo el 506. 284 en el Nuevo y 506 en el Nuevo. 506 en el Viejo.
Bueno. Pues le voy a cantar un himno. Mi ser Está en ti, Dios, mi amor. Está en ti, Dios, mi fe. Está en ti, Dios, en ti, solo en ti. Mi ser está en ti, Dios, mi amor. Está en ti, Dios, mi fe. Está en ti, Dios, en ti, solo en ti. Te alabo con todo mi ser. Te alabo con todo mi amor, con todo mi ser, con todo mi amor, toda mi fe está en ti. Mi ser está en ti, Dios, mi amor, está en ti, Dios, mi fe, está en ti, Dios, en ti, solo en ti. Mi ser está en ti, Dios, mi amor. Está en ti, Dios, mi fe. Está en ti, Dios, en ti, solo en ti, solo en ti, en ti, solo en ti, en ti. Amén. Amén, mis amados hermanos. Damos a nuestro hermano que trae la cena. Buenos días, amados hermanos y hermanas. Buenos días. Hoy amanecí con muchas Biblias acá, muchos celulares. Muy bien. Esta mañana me madrugaba a escuchar una historia mientras tenía fuga en el escape del fogón a gas y pasé una noche maluca. Me tocó como levantarme a arreglar eso. Me tenía como borracho. El gas es algo como me parece. Escuchaba la historia de un alumno que con el correr del tiempo se acerca a un maestro y lo abraza y lo felicita y le dice: maestro, usted me inspiró a ser maestro. Y el maestro, pues lógicamente no se acordaba de sus alumnos. Había pasado mucho tiempo. Y él le decía que no se acordaba, que le contara el porqué o la razón por qué se había hecho maestro también. Entonces, este chico en su época era un chico que le gustaba coger páginas y se le enamoró de un reloj muy bonito de su compañero, de su amigo, y lo tomó. ¿Ya? Entonces, el amigo se dio cuenta y inmediatamente habló con el maestro y él cerró el salón allí. Se cerró el salón y el que hasta que entregaran el reloj no podían salir. Lo cierto es que nadie lo quería entregar, pues menos el que lo tenía. Y con el correr del tiempo, él hizo una propuesta. Yo voy a pasar por el puesto de cada uno de ustedes, pero vamos a cerrar los ojos. Vamos a cerrar los ojos y yo voy a mirar quién tiene el reloj. Porque él miró todo. En todo caso, cuando llegó donde este muchacho, metió la mano y sacó el reloj y siguió esculcando a otros muchachos. Lo cierto es que al rato ya pueden abrir los ojos, aquí ya apareció el reloj y se lo entregó a su dueño. Entonces decía este joven que esa historia lo había conmovido mucho, que esa enseñanza lo conmovió mucho y lo motivó a ser maestro. Y él le decía que eso había sido la razón por la cual él había tomado la decisión, porque había salvado su dignidad y haberlo hecho pasar una vergüenza muy grande, una vergüenza de tenerlo o de haber sido tenido como un ladrón, ya, porque él hacía sus cosas, pero no dentro de la escuela o del colegio al que pertenecía. En todo caso, lo cierto es que el maestro le dice: pues yo tampoco lo denuncié, porque yo lo esculqué a cada uno de ustedes con mis ojos cerrados. Yo no quise saber quién había sido el ladrón. Hermanos, hay historias que nos asombran. Y si este joven por gratitud tomó la decisión de hacerse maestro como este hombre que le dio esa enseñanza tan bonita, ¿por qué nosotros quizás no hemos tomado la decisión de seguir bien, muy bien a este maestro? Él no tuvo que cerrar los ojos para decir qué clase de pecado tenía yo, qué clase de pecado tenía usted. Él fue a la cruz con los ojos abiertos y muy abiertos. ¿Ya? Entonces,
escuchando a un joven, ahora me gusta tanto escuchar a los jóvenes muchas veces, él hablaba o utilizaba una palabra en una intervención que hizo sobre la cena, sobre el asombro. Es asombroso ver cómo Dios le da inteligencia a ciertos hombres o a ciertas mujeres, ¿sí? Para cuidar la imagen de otro hombre o de otra mujer. Hermanos, lo que a mí me asombra es cómo Jesucristo vino a padecer tanto por usted y por mí. Vamos a ir a Isaías capítulo 53. Y vamos a iniciar desde el versículo 3. Esta es la historia que estaba leyendo el eunuco acerca de Jesús, pero no sabía si era sobre el profeta Isaías o sobre algún otro profeta. Entonces se acerca a Felipe y le explica el evangelio partiendo desde esta escritura. ¿Se imaginan ustedes, hermanos? Es que a veces, miren, me erizo, hermanos. No como Amparo Grisales, porque hay unos cantantes que también lo hacen erizar a uno emocionalmente, pero hermano, espiritualmente, me erizo un momentito. Es que hablar de la grandeza y de la misericordia de Dios basada en Jesucristo. Mire lo que dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Es asombroso ver cómo Jesús, siendo Dios, el no estimar a cosas que aferrarse, se hizo un siervo, un esclavo de nosotros, para enseñarnos a nosotros que el amor es más que 4 letras. ¿Ya? El amor es una vivencia de entrega completa. El amor nos lleva a hacer cosas que nosotros muchas veces no nos imaginamos ni siquiera en nuestra mente. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Todo esto, hermanos, debe asombrarlo a usted y debe asombrarme a mí. Porque lo hizo fue por usted y por mí, y por todos aquellos que se quieran acercar al Señor. Hago una pausa. Le acabo de entregar una literatura a un abuelito que se acercó y la leyó completamente. Se recostó en la puerta y la leyó completamente. Ojalá Dios toque el corazón de este hombre y de muchos hombres o mujeres que han recibido la literatura que hemos estado repartiendo. Es asombroso porque mire lo que dice el versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de su paz de nuestra paz fue sobre él, y sobre su llaga nosotros fuimos curados. ¿En quién o en qué hombre o en qué mujer ha caído tanta responsabilidad? El precio de las almas, hermanos, no tiene valor. Algunos pagan misas y hacen otras cosas, pero hermanos, el precio de las almas es el valor que conocemos nosotros, está en Hechos 20:28. Cristo la ganó con su propia sangre. Todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Cómo pudo un hombre de carne y hueso, porque él era de carne y hueso, haber soportado todo ese peso de pecado y de maldad en la humanidad? Aquel alumno le agradeció a su maestro y se hizo maestro. Ahora, ¿qué tanto le estoy yo agradeciendo a Dios por haber enviado a Jesús? ¿Qué tan dispuesto estoy, como dice por ahí el himno, a seguir las pisadas del maestro? ¿Hasta dónde estoy dispuesto? No solamente dejarme asombrar por esta historia real que aconteció con este hombre llamado Jesús, sino hasta dónde estoy dispuesto a decirle: yo quiero ser su discípulo, yo quiero seguir este camino. Dice entonces: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Por ahí estuvimos leyendo Apocalipsis 7, donde había una gran multitud que nadie podía contar. Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Es asombroso ver cómo Jesús tuvo la capacidad de resistir la traición, el engaño, las maldiciones, las injurias, las burlas, por amor a nuestras almas. Hermanos, a mí me asombra eso. Realmente no he conocido un hombre igual a él. Y quizá no lo vayamos a conocer, pero es asombroso. Dice que se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte.
y aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Me asombra cómo este sacrificio de Jesucristo no ha sido en vano, a pesar de que muchos de nosotros éramos hombres o mujeres de un corazón muy duro. Ya en nuestra juventud, en nuestra rebeldía, que hacíamos lo que queríamos, ya ni quizás le obedecíamos al papá o a la mamá, pues mucho menos a Dios que no lo veíamos. Entonces, hermanos, tomar la cena del Señor es tomarla, ojalá con un poquito de asombro, y ojalá con un poquito de gratitud. Yo me imagino que cuando el apóstol Pablo entendió esto y Jesús le declaró en el Espíritu estas cosas, yo creo que este hombre lloró, hermanos. Pablo era un carácter fuerte, digámoslo así, tenía su corazoncito. Y yo sé, Jesús sabe, Dios sabe que ustedes también tienen su corazoncito. Y por eso, hermanos, quise de pronto traer a colación esta pequeña historia. Si a veces agradecemos cosas tan pequeñas, ¿cuánto más esto tan grande y tan maravilloso que Dios nos ha dado? Veamos entonces en 1 Corintios 11, donde ya sabemos lo que la Escritura nos enseña, pero hacemos un recorderis, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Hermano, es que nadie puede enseñar algo que no ha recibido. Y Pablo lo había recibido del Señor. Y nosotros lo hemos recibido y lo estamos recibiendo. Por eso no nos dé susto cuando alguien nos pregunte la razón del por qué tomamos la cena del Señor. Porque eso fue establecido por Jesús en su nuevo pacto, ¿cierto? Dice entonces que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad y comed, que este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. El cuerpo de Jesús literalmente fue hecho pedazos con esos latigazos que dañaron sus espaldas. Pero esos pedazos logró que usted y yo nos uniéramos en el amor de Jesús y compartiéramos esta su bendición. Oremos, mis amados hermanos. Santo Padre Celestial, Rey amado que está en los cielos, infinitas gracias, Rey amado, por este día tan bello y hermoso que nos está regalando. Rey amado, en estos momentos que nos disponemos a participar de este momento tan sublime, tan especial como es la cena del Señor, te pido que seas tú con cada hermano y hermana aquí presente, que lo haga de una manera digna ante tus ojos, que lo podamos hacer, Santo Padre Celestial, recordando ese momento en el que tuviste que sufrir tanto por nosotros. Perdónanos porque no valoramos lo suficientemente ese sacrificio y ese cuerpo inmolado en la cruz, Rey amado. Gracias te damos por todo y es en el nombre poderoso de Cristo Jesús, es en quien oramos. Te damos las gracias. Amén. Amén. Bueno, y leo la primera parte del versículo 24. Y habiendo dado gracias. Yo no he conocido un hombre que haya dado gracias o de gracias porque va a ser sacrificado. Yo no he conocido el primer hombre que dé gracias porque lo van a torturar, porque lo van a maldecir, porque van a renegar de él. Pero hermanos, eso estaba haciendo Jesús en la cena. Le está dando gracias al Padre porque ya estaba llegando ese momento culminante de salvarte a ti, de salvarme a mí, de salvar a la humanidad. Él sigue allí con los brazos ya no crucificados, pero sí abiertos para usted y para mí. Entonces dice el versículo 25 que asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced todo esto las veces que la bebieres en memoria
de mí. Vamos a orar entonces por el jugo de la vida. Bendito Dios y Padre amado Señor, realmente no tenemos y nunca tendremos cómo responder ese amor tan grande y tan maravilloso, Padre. Solamente nos atrevemos a decir, como decía Matus ahorita, perdónanos, Señor, porque aún no hemos comprendido, no hemos entendido, Señor, ese amor tan profundo, Padre, que tuviste para con nosotros, al darnos a tu Hijo amado en aquella cruz, Señor, una cruz donde iban los malditos, donde iban todos aquellos ajusticiados, Señor, por malhechores, por violadores, por lo que sea, Padre, allí estaban, Señor, pagando sus penas. Pero, Señor, Él cargó en nosotros todos nuestros pecados. Padre, bendice este jugo la que vamos a tomar y ayúdanos a guardar en dignidad este llamamiento santo y precioso para que logremos, Señor, activar nuestra mente y nuestro corazón en gratitud y logremos, Padre, Señor, vivir para ti y en ti, Señor, y hacer que muchos otros hombres o mujeres se acerquen a ti, Señor. Señor, por ese nuevo pacto en la cruz, oramos por nuestras almas y todas aquellas que se quieran acercar, Padre amado, a ti. En Jesucristo, Dios, te alabo y te bendigo en el nombre de tu iglesia y te damos las gracias. Amén y amén. 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 Ahí es donde podemos cantar y decirle al Señor, yo vivo, Señor, porque tú vives, Señor, es que yo vivo. Me das consuelo, me das abrigo, y en la aflicción, mi Señor, estás conmigo. Me das consuelo, me das abrigo, y en la aflicción, mi Señor, estás conmigo. Soy salvo, Señor, pues me salvaste, Señor, eternamente. Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque, Señor, tú me diste la victoria. Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque, Señor, tú me diste la victoria. Amén. Muy bien. Hay una historia, hermanos, muy hermosa. Ahora ustedes lean todo el capítulo 5 de Nehemías, ¿ya? Pero yo solamente voy a leerles del versículo 14, capítulo 5 de Nehemías, en el Antiguo Testamento. Dice, también desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey hasta el jefe, hasta el año 32, 12 años. Ni yo ni mis hermanos comimos pan del gobernador. Cuando uno estudia esta historia, hermanos, se da cuenta del amor que había en el corazón de este hombre. A partir del capítulo 1, Nehemías nos muestra un amor puro y sincero por su pueblo. Ora por los pecados de su pueblo, por los pecados de su familia y por sus pecados, y se dedica a la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Fue uno de los hombres fieles a Dios, muy ferviente. Dice, pero los primeros gobernadores fueron antes de mí, abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 ciclos de plata, y aún sus criados se enseñoraban del pueblo. Pero yo no hice así a causa del temor a Dios. Cuando se respeta a Dios, cuando hay un temor sincero, un temor real, eso es lo que sucede. ¿Ya? Uno no abusa de nadie, y así debería ser. Y así fue lo que hizo este hombre. También en la obra de este muro, restauré mi parte. Porque en ese capítulo 3, hermanos, si usted lo lee, cada familia aportó lo que pudieron hacer. Todos ayudaron a reconstruir el templo, los muros de Jerusalén. Ahora somos nosotros quienes estamos ayudando a construir la iglesia del Señor. Amén. Amén. La estamos ayudando a construir con lo poquito que podemos aportar en un sentido espiritual o material. Dice, y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra.
Además, ojo con el versículo 17. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que habían alrededor de nosotros estaban a mi mesa. O sea que era un hombre bastante amplio. A veces decimos que los que tienen dinero son tacaños, pero no, hermanos. Hay personas que si Dios las toca, van a ser iguales o mejores que Nehemías. Y ahora con Cristo Jesús, mucho más. Lo cierto es, dice, y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves. Y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí del pan del gobernador. O sea, se dio a sí mismo con lo que era y con lo que tenía. Entonces, si yo quiero hablar de la ofrenda, tengo que hablar de esta historia. Porque, hermanos, cuando el Señor dice que cada uno debe aportar según haya prosperado, está hablando de 2 clases de prosperidad. La primera es, ¿qué tan bien estoy yo con Dios? ¿Qué tanto confío en que Dios a mí nunca me va a faltar? Porque la historia de ese capítulo yo la titulé, ni el pobre seguirá siendo más pobre, ni el rico seguirá siendo menos rico. Porque, hermano, este hombre nunca le faltó nada. Todos aportaron allí. Esa historia es hermosa por eso. Entonces, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Él reconocía que había muchos necesitados en su pueblo. Por lo tanto, él no quiso ser parte del problema, sino parte de la solución. Y decía en su oración, acuérdate de mí para bien, Dios mío, de todo lo que hice por este pueblo. Cuando yo leo 2 Corintios capítulo 9, resalto esto que está pasando con Nehemías. Yo me imagino, estoy seguro que Pablo conocía la historia de Nehemías y la historia de Daniel y la historia de todos estos grandes héroes de la Biblia, que en Hebreos capítulo 11 no cupieron. Ya, pues el escritor no los quiso resaltar tanto, pero hermanos, héroes han habido muchos. Dice entonces, 2 Corintios capítulo 9, versículo 7 y versículo 9 al 9. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente o todo lo necesario, abundéis para toda buena obra, como está escrito. Repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. Entonces, amados hermanos, confiemos en que Dios nos ha bendecido hasta el día de hoy y nos va a seguir bendiciendo. Amén. Amén. Por eso cada vez que usted y yo aportamos algo, lo estamos haciendo para el Señor, porque estamos reconociendo que lo poco, lo mucho que tenemos, o lo poco, lo mucho que somos, el Señor nos lo ha permitido ser. Entonces vamos a orar por la ofrenda. Oremos. Bendito Dios y Padre eterno, Señor, nuevamente nos encontramos ante ti, Padre amado, para alabarte y para bendecirte. Señor, para decirte que te amamos, que queremos contar con tu bendición y tu protección, y que bendigas, Padre, esta ofrenda. La ofrenda que es devolver en parte todas tus bendiciones, Señor, para compartirlas con aquellos que han tenido, que tienen más necesidad que nosotros, Señor, como en el caso de este hermano Juan Frailes, que estuvo ahora 8 días y la iglesia le pudo aportar y ayudar. Gracias, Padre, porque es una manera bonita de mostrarte a ti que te amamos, amando a nuestros hermanos, y aún a los que no lo son, Señor, porque como dijo Jesús, ¿qué recompensa tendremos si amamos solamente a los que nos aman y no amamos a aquellos que de pronto son nuestros enemigos? Señor, por eso si ellos tienen hambre o sed o están desnudos, tenemos que practicar la misericordia. Padre, ayúdanos a entender este maravilloso plan de salvación, este maravilloso plan de amor que traíste al mundo, con el cual, Padre, podemos no solamente cambiar nosotros, sino ayudar a que otros cambien para la honra y la gloria tuya, Señor, en Jesucristo. Pido tu bendición y tu protección una vez más, y te alabamos y te damos las gracias. Amén. 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 Muchas gracias. Dios bendiga a los hermanos que están conectados. Muchas gracias. Amén, mi hermano. Muchas gracias.
Mis amados hermanos, Dios los bendiga ricamente Amén. en esta mañana. Muy contento, hermanos, de estar con ustedes, los hermanos que nos están acompañando en plataforma. Un fuerte abrazo desde la distancia. Y, hermanos, vamos a poner esto en manos de Dios. Amén. Mi hermano Antonio, por favor, nos dirige en oración. Oremos. Señor Dios, todopoderoso, eterno, esperamos, Señor, en este día. Gracias, Señor, por este maravilloso día que nos das hoy. Gracias por esta oportunidad de estar reunidos aquí en el nombre del Señor Jesucristo para comenzar esta reunión. Estamos delante de ti, Señor, para reconocer nuestro pecado, nuestra falta, esperando que tú nos perdones, que nos ayudes a ser buenos cada día más, a arrepentirnos, Señor, de las cosas malas que hemos hecho, a pedirte perdón por las faltas. Gracias, Señor Dios, por esta oportunidad que nos dan, que tu Espíritu, Señor, mora en nuestros corazones. Palabra del hermano Wilson, que nos llegue a nosotros, la pongamos por obra, Señor. En el nombre de Cristo, nuestro Señor Jesucristo, damos gracias. Amén. Muchas gracias, mi hermano Antonio. Damos gracias también a mi hermano Ramón, a mi hermano Matius e hijo. Muchas gracias por las alabanzas. Hermanos, algunos días atrás estábamos hablando acerca del libro y hemos venido hablando acerca del libro de los Hechos de los Apóstoles. No sé si de pronto recuerdan algo que hemos venido trabajando y es en el capítulo 1 hasta el versículo 11, desde el capítulo 1, versículo 1, versículo 11. Vamos a mover bastante la Biblia ahorita, listo, entonces para que todos estemos ahí muy atentos. Entonces, no sé si de pronto recuerdan algo. ¿Qué fue lo que estudiamos la clase pasada con respecto desde el capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 11? ¿Qué era lo que Jesús estaba haciendo con los apóstoles ahí, con sus discípulos? ¿Alguien recuerda algo de la clase pasada? Ya han pasado algunos días, entonces de pronto no lo tengan muy presente, pero vamos a hacer un poquito de memoria. Jesús está preparando ¿a quién? A los apóstoles. Y recuerdan que les repetía mucho el nombre de los apóstoles, y estuvimos trabajando bastante en esa parte de la preparación, ¿cierto? Desde el capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 11. Cuando vemos, hermanos, en el capítulo 1, versículo 12 al 26, quiero que lo leamos. Entonces, volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Versículo 13. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Versículo 15. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Versículo 18. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabezas, se reventó por la mitad.
y todas sus entrañas se derramaron. Versículo 19, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Versículo 20, porque escrito está en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Versículo 21. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. 24. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, que cayó Judas por transgresión, por irse a su propio lugar. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Qué observamos acá, mis amados hermanos? Ya vemos Jesús preparando a sus discípulos. Acá vemos una segunda preparación en estos versículos. Del versículo 12 al versículo 26, vemos una segunda preparación de Jesús hacia sus discípulos. Quiero que me acompañen a Lucas. Vamos a estar utilizando bastante hoy la Biblia. A Lucas, capítulo 24. Sí, capítulo 24, versículos 45 al 53. Dice, mis amados hermanos: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Versículo 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzó sus manos, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Versículo 52. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Hay algo muy interesante en todo lo que acabamos de leer. Hay algo muy interesante. ¿Qué les llama la atención de todos estos versículos que acabamos de leer? ¿Qué es lo que más les llama la atención? Si es necesario, quiero que hagan nuevamente un repaso en Lucas, desde el 45 hasta el 53. Y quiero que me digan qué les llama la atención de estos versículos. Hay algo muy interesante que vemos en estos versículos, hermanos, y es: desde el 45 hasta el 53 es lo mismo que está escrito en Hechos,
capítulo 1, versículos desde el 1 hasta el 11. Es lo mismo. Es lo mismo que está escrito, tenemos el mismo escritor. Ya sabemos que Lucas es el escritor ¿de qué? De Hechos, ¿cierto? Entonces nos vamos a ir contextualizando nuevamente. Entonces ya sabemos, Lucas está escribiendo prácticamente lo mismo en Hechos, capítulo 1, versículos del 1 al 11. Pero acá hay algo muy interesante en Lucas. Y quiero que observen bien el capítulo 52 y 53. ¿Qué les llama la atención ahí? Mi hermano Ramón. No. Bueno. Que hago la tarea, se enseñan a más. Y después de ellos haber escuchado y haber entendido, le iban a manifestar a la gente y hablar de que les había enseñado. Gracias, hermanita Alba, muy buen aporte, muchas gracias. ¿Qué más les llama la atención? En el 53 me parece muy bonito lo que ellos estaban haciendo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. ¿Por qué? Porque cuando vemos versículos atrás de que ya se les había abierto el entendimiento y ellos entendieron cuál era la visión. Cristo les dijo, esperen acá hasta que venga el Espíritu Santo con poder. ¿Para qué? Para que ustedes vayan y prediquen el Evangelio, porque acá en el 47 dice, y que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y sabemos que precisamente hablaba de eso, de la muerte, su sepultura y su resurrección. Gracias, hermanita Adriana, excelente. Yo quería pronto. Sí, no, tranquilo, mi hermano, versión, claro que sí, mi hermano, claro. Porque lo que acaba de resaltar acá la hermana Adriana dice, va a leer desde el 47, dice, también se escribió que este mensaje se proclamará con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Hay perdón de pecados para los que se arrepienten. Vemos que en las otras citas solamente dice que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones y no está utilizado el término del arrepentimiento. Ajá. Pero es entendible que sin arrepentimiento ningún ser humano debería de bautizarse, Sí, mi hermano. porque sería mojar los pecados, no hay arrepentimiento, no hay nada tampoco. Entonces por eso de pronto me gusta, cuando enseño acerca del bautismo, hablar de que Lucas sí utilizó el término arrepentimiento, porque hay hermanos que como que se les olvida esa parte. Sí, sí. Y es muy esencial para la salvación. Sin arrepentimiento no hay salvación. O sea, el bautismo no tiene ninguna validez. Muchas gracias, mi hermano Ramón, excelente también ese aporte. Hermano, lo que pasa es que, ¿por qué les quiero resaltar estos versículos? Que pasa es que acá hay una problemática bastante fuerte. ¿Cuál es esa problemática? Por eso les decía, vamos a utilizar bastante la Biblia, ¿listo? Vamos a Lucas, es que había un problema, y es que ellos aún no habían entendido. Ellos no habían entendido la resurrección de Cristo. Ellos aún no, ellos ni siquiera habían asimilado que Jesús nuevamente había resucitado. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer Jesús? Darles una segunda preparación con estos versículos, desde el versículo 12 hasta el versículo 26. Entonces, vamos a mirar la problemática que ellos tenían. Cuando vamos, quedémonos ahí en Lucas. En Lucas capítulo 24, versículo 39, dice, mira mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis, que yo tengo. ¿Qué observan ustedes ahí? Aquí utilizan la palabra fantasma. Exacto. Ellos aún no habían creído y ellos aún tenían temor. ¿De quién? De Cristo, el resucitado. Entonces, cuando observamos en Marcos capítulo 16, seguimos viendo la misma duda, la misma incredulidad. Vamos a Marcos capítulo 16. Primero, Lucas 24, ¿qué? 39. Y vamos a coger en Marcos capítulo 16, versículos 12 y 13, donde dice, ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun ellos creyeron.
¿De qué estamos hablando acá en Marcos? De los discípulos y de la resurrección. Ellos aún no habían entendido y aún no habían creído en la resurrección de Cristo. Entonces, observen lo que está diciendo acá. Pero después apareció en otra forma, en el versículo 12, pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. ¿Quién se les apareció? Jesús. Y el versículo 13, ¿qué me está diciendo? Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún ellos creyeron. ¿Qué ven ustedes ahí? Que hay duda, que hay incredulidad. Ya enseguida vamos a ir desglosando todo esto, pero necesito que nos contextualicemos. Listo. Observemos Mateo capítulo 28. El 14 suena muy chistoso. Léalo, bien para léalo, mi hermano. Dice, incluso más tarde, pues el mismo día que le apareció a estos dos, se apareció a los Mateo 11 28, discípulos y 17. mientras comían juntos, les reprendió por su obstinada incredulidad, porque se habían negado a creer a los que le habían visto después de que resucitó. Gracias, mi hermano, gracias por ese versículo. Entonces observamos en Mateo capítulo 28, versículo 14. Y observamos en el versículo 17 donde dice, y cuando le vieron, ¿qué dice? Le adoraron. Y siga leyendo. Pero algunos dudaban. ¿Qué seguimos viendo? Duda. Seguimos viendo duda. Pregunto. De hecho, hermanos, a la fecha, nosotros aún dudamos de Dios. Dudamos de esa muerte, esa sepultura y esa resurrección. Ellos que fueron testigos latentes, visuales, lo palparon, lo sintieron y ellos dudaron. Da lo que dice en Juan capítulo 20. Vamos a Juan. Juan capítulo 20. Versículo 25, donde dice, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Quién dijo eso? Tomás. Tomás, ¿cierto? Tomás. Tomás. Y ellos ya tenían promesa. Y ellos ya habían visto milagros. Pero empezamos a ver que la incredulidad y la duda. Y sigue diciendo más adelante, en el versículo 27. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo. Y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. No seas incrédulo, sino creyente. Versículo 21, ahí mismo en Juan. Versículo 3. Observen lo que sucedía acá, hermanos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Versículo 14. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Hermanos, ¿qué les llama la atención en este versículo 3 del capítulo 21? Hay algo que me llama bastante la atención acá. ¿Qué les llama la atención a ustedes acá? Del capítulo 21, versículo 3. ¿Qué les llama la atención?
regresó a su antiguo oficio, a pescar, después de tener todas las promesas. Ellos, ya Dios les dijo, espérenme. Ellos ya tenían una promesa. Ellos ya habían visto milagros. Ellos ya habían visto una cantidad de cosas y aún así ellos no habían creído. ¿Por qué? ¿Qué hace Pedro acá? Vuelve a su antiguo oficio. Muchas veces para nosotros es prioritario nuestros trabajos y otro tipo de necesidades. Hermanos, no está mal. No está mal. Porque tenemos que subsistir, tenemos que luchar, tenemos que trabajar. De hecho, la palabra nos dice que el que no trabaje, ¿qué? Que no coma, ¿cierto? Pero, ¿qué tanta prioridad le estoy dando yo a Dios? ¿Qué tanta confianza tengo yo en Dios? Cuando Él es el que provee, Él es el que conoce todas nuestras necesidades. Dios no conoce tus necesidades, Dios no conoce mis necesidades, pero no, observemos lo que hace Pedro acá. Simón Pedro les dijo, me voy a pescar, después de que habían crucificado a Jesús. Después de que Pedro fue testigo, después de que Pedro lo niega 3 veces. Pedro dice, no, que va, me voy a pescar. Hermanos, cuando nosotros observamos este relato, más adelante, de hecho, hay un gran aprendizaje cuando observamos en el versículo 15 en adelante. Sacamos una gran lección ahí, hermanos, pero no me voy a detener ahí. Entonces, lo que quiero es mostrarles cómo ellos no habían entendido aún que Jesús estaba resucitado. Ellos, los discípulos, aquellos que lo habían visto, aquellos que habían palpado, no habían entendido aún la resurrección de Cristo. Sí, mi hermano. Le había impactado o asombrado más la muerte que la resurrección. Sí, claro que sí, mi hermano. Hay algo muy importante. Cuando leemos, hicimos ese recorrido, ¿cierto? Estuvimos en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan. ¿Qué les impacta a ustedes acá? A mí hay algo que me llama mucho la atención de Lucas. Y me llama mucho la atención con el versículo que empezamos. Porque cuando vamos a Lucas, regresemos nuevamente a Lucas. Lucas 24. Cuando estamos acá en Lucas 24, en el versículo 45, ¿qué les está diciendo Dios? ¿Qué les está diciendo Jesús? En el versículo 45. Dice, entonces les abrí el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Cuánto nos falta a nosotros comprender, hermanos, las escrituras? Entonces muchas veces pasamos y cogemos este libro, nos la pasamos, leemos de recorrido y por eso muchas veces nos cuesta entender. De hecho hay unos mitos y hay gente que todavía lo cree. De hecho hace poco me sorprendía una familiar de nosotros, pero es una prima lejana. No, mijo, yo no leo la Biblia. Que la Biblia, todo el que lee la Biblia se enloquece. Entonces hay gente que todavía cree que esto es para enloquecer a las personas. ¿Ustedes creen lo mismo, hermanos? Sí, a mí me hace Sí. Se aterran del Antiguo Testamento. Sí, claro. Pablo lo decía. Macabras, Es locura. les da miedo de Apocalipsis. Les da miedo a Apocalipsis. De hecho, el libro de Apocalipsis es un libro maravilloso, hermanos. A mí me encanta. Lo que pasa es que es por la mala interpretación que nosotros le damos. Y es precisamente como cogemos y leemos cosas catastróficas, ¿cierto? Pero todo eso tiene un contexto de amor y de misericordia, aunque parezca increíble.
Todo eso tiene un contexto de amor, de misericordia, de bondad de Dios, de los planes y el propósito de Dios para la iglesia, para la humanidad, para la salvación de cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, cuando estamos acá en Lucas, entonces observamos que Dios primero nos abre el entendimiento, ¿cierto? Y cuando observamos el versículo 52 y 53, que es lo que más me llama la atención de todo este recorrido, que vemos un recorrido de ¿qué? De duda y de incredulidad. Pero una vez se haya entendido, una vez se les abrió el entendimiento, ¿qué sucede acá en el versículo 52 y 53? ¿Qué sucede ahí? Dice, ellos después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén, ¿con qué? Con gran gozo. Con gran gozo. Y sigue diciendo en el 53, dice, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios, porque ya habían entendido. Entonces lo mismo observamos acá en Hechos, cuando regresamos a Hechos. Hermanos, acá, cuando observamos Hechos desde el versículo 12 hasta el versículo 26, hay un cambio de actitud definitivo. Hay un cambio de actitud definitivo. ¿Cuál es ese cambio de actitud definitivo? Que ellos ya habían entendido. Ellos entendieron. La pregunta es, ¿hemos entendido nosotros verdaderamente, mis amados hermanos, el evangelio? ¿Hemos entendido verdaderamente esa muerte, esa sepultura y esa resurrección? ¿Hemos entendido qué es lo que Cristo quiere para mi vida? ¿Hemos entendido qué es lo que Cristo quiere para mi familia? ¿Hemos entendido qué es lo que Cristo quiere para mis hijos, para mi esposa, para toda una comunidad? Porque una vez ellos entendieron, ellos cogen y trastornan el mundo. ¿Con qué? Con el evangelio. Hechos capítulo 1, versículos 12 y 13. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Versículo 13. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraba Pedro y Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón de Celote y Judas, hermano de Jacobo. Vemos ahí a sus 11 discípulos, porque hay 11 ya, ¿cierto? ¿Qué vemos ahí? Ellos están esperando la promesa del Padre. Ellos están esperando la promesa del Padre. Y dato curioso para los judíos, cuando observamos en el versículo 12, dice, camino de un día de reposo. Los judíos, como dato, como información, los judíos no podían andar más de 1 kilómetro el día sábado, porque eso ya era trabajo. Entonces ellos no podían caminar más de un kilómetro, kilómetro y medio. Entonces por eso dice, entonces volvieron a Jerusalén, desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Ese día de reposo ellos no podían trabajar, ellos no podían hacer absolutamente nada. Entonces les daba precisamente para caminar kilómetro, kilómetro y medio a los apóstoles. Cuando observamos, hermanos, en el versículo 14, de hecho, el hermano Leonel, él estuvo unos días atrás y estuvo mirando este versículo 14, muy interesante. Me gustó mucho como el hermano lo desarrolló. Y hay unos puntos bastante interesantes acá donde dice, todos estos perseveraban unánimes ¿en qué?
En oración y ruego con las mujeres, con María la Madre de Jesús y con sus hermanos. Puntos importantes a resaltar acá. Primero, perseveraban. ¿Qué es perseverar? Seguir uno adelante, sin importar las pruebas. ¿Qué más es perseverar? ¿Cómo, hermano? Insistir. ¿Qué más? ¿Qué más tienen ustedes como concepto perseverar? Mejorar. Luchar. Hoy en día, hermanos, las iglesias lamentablemente vienen en un declive. Precisamente, ¿por qué? Porque no se persevera, hermanos. No hay una perseverancia. No hay una unidad. Entonces, el Lucas sigue diciendo acá, donde dice, perseveraban. Entonces ya tenemos que es luchar, es insistir, es hacer una cantidad de cosas. Y también es permanecer fiel. Y él les dice, ¿qué le sigue diciendo él ahí? Unánimes. Y muchas veces lo que más nos cuesta a nosotros es tener esta unidad. Obviamente cada quien tiene un concepto y una perspectiva de ver las cosas totalmente diferente. Todos tenemos un mundo diferente. Todos tenemos un carácter diferente. Y no muchas veces vamos a estar de acuerdo en todo. Pero hermanos, si perseveramos en unidad, ¿qué es lo que vemos acá? Y hay otra cosa muy interesante, en oración y ruego. Eso es muchas veces lo que falta en las congregaciones también, mis amados hermanos. Falta más compromiso en la oración. ¿Por qué? Porque nos da pereza orar. A muchos nos da pereza orar. Como les decía hace poco, hermanos, me levanto apurado a trabajar. Dios, muchas gracias por este día y salgo apuradísimo a trabajar. ¿Tú me entiendes? Cuando llego en las horas de la noche, cansadísimo también. ¿Cuál es mi oración? Dios, estoy cansado. ¿Tú me entiendes? Dios, gracias por todo. Me voy a dormir. Hermanos, se agrada a Dios de esas oraciones. Porque son oraciones mediocres. Verdaderamente le estamos entregando parte de nuestra vida y le estamos entregando esa devoción a Dios. Verdaderamente le estamos agradeciendo a Dios o simplemente le estamos dando migajas a Dios de lo que verdaderamente Él se merece de cada uno de nosotros después de ese sacrificio, después de esa salvación que Él tiene prometida para cada uno de nosotros. Entonces, vemos en el versículo 14, vemos algo muy importante. Todos estaban perseverando junticos, unánimes, en oración y ruego con las mujeres y con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Dato curioso. Esta es la última vez que se habla de María, la Madre de Jesús. Ya no se vuelve a hablar. De acá para adelante ya no se vuelve a hablar más de María. Solamente se sigue hablando de los hermanos de Jesús. Exacto, sí. Y ahí hay un personaje bastante interesante. ¿Y por qué no vuelve a hablar de María? Hermanita, no, la verdad no sé por qué no se vuelve a hablar más de María. Hasta ahí llega. Sí, hasta ahí llega. Hasta ahí llega ese dato de María. Yo creo que murió en lo común, ya ella también era ya mayor, porque recuerde que Jesús fue crucificado los 34 años. Porque casi no hay unos datos históricos acerca de María. Hay unos, Casi. pero muy mentirosos. Sí, hay otros pues que ya son exagerados, pues, una cantidad de cosas que no entran dentro del canon. Y se pueden mirar como histórico, pero se salen pues mucho ya del contexto, ¿cierto? Entonces, por eso no tenemos una información así plena acerca de María. Y hay algo bien, si ella cumplió el propósito. Vemos algo ahí bien interesante y es que ella cumple el propósito. Y hay algo bien interesante que dice,
con las mujeres y con María, la madre de Jesús. Cuando nosotros observamos en Lucas capítulo 8, ¿quiénes eran las que... Esto acá es un matriarcado, hermanos, que de hecho me parece bastante particular, porque las que más trabajan, y lo he visto, hermanos, esto lo digo no porque me parece, no, yo lo he visto, las que más trabajan en la obra de Dios son las mujeres, y en la iglesia de Cristo son las mujeres. Entonces nos dicen que nosotros somos unos machistas, que la iglesia de Cristo son unos machistas, no, hermanos. Si alguien yo he visto trabajando acá bastante, es a las mujeres. Y si alguien patrocinaba bastante la obra de Jesús, quiero que lean Lucas capítulo 8, versículo 1, 2 y 3. Alguien que lo lea, por favor. Lucas 8, Sí, hermanita, Lucas 8, capítulos 2 y 3. Perdón, versículos 2 y 3. Capítulo 8, versículos 2 y 3. lo leo. Y los hombres pecadores llevaron a enterrar a Esteban e hicieron... No, está leyendo Hechos, está leyendo Hechos. En Lucas. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de los bienes. Mujeres que le servían al ministerio de Jesús, ¿de qué? De sus bienes. Sí, mi hermano. Aquí dice, Juana, la esposa de Chuza, administrador de Herodes, Susana y muchas otras que contribuían con los propios recursos, perdón, al sostén de Jesús y sus discípulos. Amén, mi hermano, muchas gracias. A mí me gusta mucho la versión, es más clara. Hermanos, vemos la participación de la mujer de una manera muy activa y bastante importante para el ministerio en la obra. Cuando observamos en el versículo 15, hermano, versículo 15, dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. 120. Dato curioso. ¿Por qué no habían más? ¿Por qué solamente 120? Cuando Jesús nos dice en Marcos capítulo 6, versículo 44, que eran 5,000. Y vemos a Jesús moviendo multitudes. Porque cuando leemos ciertos versículos dice que a él lo seguían multitudes. Pero no, acá solamente vemos 120 personas. 120 personas. Hermanos, ahí están los que tenían que estar. Y esto suena bastante fuerte, pero ahí están los que tenían que estar. ¿Qué nos dice Juan capítulo 6, versículo 60 al 66? Vamos a leer Juan capítulo 6. Dice: al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? En el versículo 61 dice: sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: se escucha muy bajito. Esto os ofende. Versículo 62. Versículo 62. Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba a entregar. Y dice, y les dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado al Padre.
Versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ya no andaban con él. ¿Por qué? Porque dura es esta palabra. Entonces muchas veces vemos personas ir, venir, se van en las congregaciones. Y lamentablemente, hermanos, la palabra nos redarguye mucho. Lamentablemente no. Felizmente, la palabra nos redarguye mucho. Pero muchas veces esa palabra es malinterpretada. Hace poco un hermano me decía, hermanos, es que a mí casi no me gusta ir a la iglesia, porque cada vez que se paran allá, esto es lo que hace la palabra de Dios. Cada vez que se paran allá, yo siento que eso es para mi hermano. Y como si me la estuvieran echando. Y yo, no, hermano. O sea, porque es que nosotros no estamos enterados. O sea, yo hablo con Ramón, yo hablo con la hermanita Adriana, pero si alguien conoce los problemas, es Dios. No nosotros. Nosotros solamente entramos hasta una parte. Pero el que verdaderamente redarguye y examina los corazones es Dios. Entonces, dura es esta palabra, muchos la escuchan, pero salen y ¿qué? Y se van. Entonces, cuando observamos en el versículo 15 de Hechos, habían pocos, eran 120 después de que habían muchas multitudes. Y Juan nos sigue diciendo, porque es bastante fuerte lo que Juan nos dice. Juan es el que más habla acerca de esto. Cuando observamos en Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, capítulo 2, primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, ¿qué me está diciendo? ¿Salieron qué? De nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son ¿qué? De nosotros. No todo el que viene acá es de nosotros y es de Dios. Muchas veces llega, como dice la palabra, que crece el trigo ¿con qué? La cizaña. Con la cizaña. Y lamentablemente, hermanos, crece más la cizaña que el trigo. Y eso es lo que tenemos que cuidar, de la cizaña. Entonces vemos solamente 120 hombres y mujeres ahí acompañando a Jesús. De pronto quería hacer una observación referente a los Sí, mi hermano. 120, de los cuales pienso que fueron elegidos el apóstol, el último apóstol. Porque ahí en Lucas 10 Jesús está hablando, pero aquí menciona 72, en la versión que usted tiene menciona 70. Después el Señor escogió a unos 72 discípulos y los envió de dos en dos delante de él a todas las ciudades y los lugares que tenían pensado visitar. Y les dijo, y le dio las siguientes instrucciones: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos, así que oren al Señor que está No se escucha. que envíe más obreros a sus campos. Y ahí están todos ellos. 72 hombres fieles. Ajá. 72 hombres que escucharon y entendieron la palabra de Dios. Porque ya Jesús los empieza a comisionar. Gracias, mi hermano, por ese apoyo. Quería como que... No, muchas gracias. De Lucas 10. Hermanos, vamos a dejarlo hasta acá porque ya son las 11. Muy agradecido, hermanos, por la atención prestada. La idea es irnos contextualizando, hermanos, y poder ir entendiendo paso a paso. No quiero ir muy rápido. La idea es que podamos entender. Hicimos un recorrido en todos los evangelios. Vemos la duda, vemos la incredulidad, vemos cómo estas mujeres trabajan, vemos la preparación de Jesús. Entonces, lo que quiero es que logremos entender esto. Y vemos más adelante, vamos a mirar algo que me llama también bastante la atención, y son estos relatos complementarios, hermanos. Relatos complementarios que muchas veces, cuando vamos a ir avanzando y vamos a ir mirando y vamos a ir entendiendo por qué muchas veces dicen que hay una contradicción. Acá en Hechos, versículo 15 en adelante, y cuando nos vamos a Mateo. Entonces vamos a entender también esa parte, ¿listo? Que son relatos complementarios.
Hermanos, ¿alguna duda, algún aporte, algún comentario? No sé si tienen algo por alguna pregunta. ¿Todo les quedó claro? Todo claro. Liz. Resaltar brevemente de que los apóstoles realmente elegidos por Jesús vivieron en la época de Jesús, después de que resucitó. Ya los que hoy en día se hacen llamar apóstoles, se hacen llamar precisamente porque no son llamados por el Señor. Ajá, ya vamos a llegar allá también, hermano. En estos versículos vamos a llegar a lo que el hermano Ramón está diciendo. Hermanos, Dios los bendiga. Vamos ahora. Padre, gracias Dios, te damos en esta mañana, oh Dios. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Dios, por tu bondad. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias, Dios, por cada uno de los presentes, Padre, porque pusiste en sus corazones ese querer como el hacer. Gracias, Padre, por la obra acá en el Carmen de Iboral. Te pedimos también humildemente, Padre, que si está dentro de tu voluntad, seas tú trayendo muchas almas, oh Dios. Seas tú, oh Dios, trabajando en cada vida, en cada persona, en cada uno de nosotros, Padre, para que podamos hacer un trabajo digno y correcto ante tus ojos, Padre. Te pido que nos bendigas, que nos llenes de amor, de mucha sabiduría, que nos guardes y nos protejas, Padre, al salir de este lugar, Padre. Que sigas bendiciendo, Padre, este local, esta casa, oh Dios, que es un hogar de familia. Gracias te doy, Padre, por el servicio el día de hoy que permitiste que pudiéramos venir a adorarte, Padre. Gracias, oh Dios, por tu amor, por tu gran bondad y por tu gran misericordia. Alabado y glorificado seas tú, oh Dios, en todo tiempo y en todo momento. Gracias te damos, Padre, y es en el nombre poderoso de Jesús en quien oramos y te damos las gracias. Amén. 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 Hermanos, brevemente, esta semana voy a estar acá en Marinilla. Si de pronto... Bendiciones, hermanos. Está con su micrófono apagado, hermano Alejandro. Está con su micrófono apagado. No sé si miró el anuncio por WhatsApp. Hoy me van a trasladar allá a la otra clínica junto a su casa. Y entonces ahí están los horarios de visita. Y si Dios mediante, voy a estar ahí por un mes. Ok, perfecto. Sí, y hermano, lo bueno es sí. que, como usted dijo, que le queda nada más a 2 cuadras de su casa. Qué lindo. Sí, hermano, qué bendición. Qué bendición, hermano. Sí, gracias a Dios. Sí. Hermano Daniel, Dios nos siga bendiciendo. Un abrazo a la hermana, por favor. Y gracias a Dios por usted, hermano. Qué bendición tenerlo ahí. Hermano, con todo gusto por el Señor. Y hermana Ana, sí se escuchaba. La hermana Ana parece que estaba teniendo problemas con escuchar al hermano Wilson en su prédica. Pero sí se estaba escuchando, hermana Ana. Tiene su micrófono apagado por si acaso, hermana Ana. Pero bueno. Ok. Muchísimas gracias, hermano. Nos vemos. Feliz día, pues Dios lo bendiga, que esté muy bien, hermano. Saludos a la hermana. Bendiciones que esté muy bien. a todos. Hasta luego. Ok, un gusto. Bueno, gracias, hermano. Chao.